¿Sabéis uno de los motivos por los que en los saltos de trampolín de altura echan un chorro de agua? ¿O por qué algunos insectos pueden caminar por encima de ella? ¿O por qué si metemos una botella de agua al congelador salta el tape? Bueno, pues todo esto depende de las características de la molécula de agua. Y estas, a su vez, depende de cómo es la molécula y de los enlaces entre sus átomos. Y también con otras moléculas. Y todo esto es lo que vamos a aprender en este vídeo. La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El hidrógeno, de número atómico 1 y por tanto configuración electrónica 1s1, tiene un único electrón en su última capa o capa de valencia. El oxígeno, de número atómico 8, tiene 6 electrones en su capa de valencia. Cada hidrógeno comparte su único electrón con el oxígeno mediante enlace covalente. El oxígeno consigue de esta manera tener 8 electrones alrededor. Pero como quedan dos pares de electrones con carga negativa, digamos que quedan sueltos, eso hace que sobre el oxígeno haya una densidad de carga negativa y por tanto hay densidad de carga positiva sobre los hidrógenos. Es como si la molécula de agua tuviese dos polos, por eso se dice que la molécula es dipolar. Como los electrones se repelen entre ellos, se colocan distanciados y la molécula de agua tiene una geometría así, con un ángulo de 104,5 grados. Debido a la existencia de esa densidad de carga, hay atracción electrostática entre diferentes moléculas, estableciéndose unas uniones de tipo débil llamadas puentes de hidrógeno. El máximo número de puentes de hidrógeno que puede establecer una molécula de agua es 4, y esto sucede en el estado sólido. Pues de todo esto derivan las características de la molécula de agua que pasamos a estudiar. Cohesión y tensión superficial. Las moléculas de agua tienen tendencia a estar juntas, cohesión, debido a los puentes de hidrógeno que decíamos antes. Lo podemos comprobar echando agua sobre una superficie. Se forman gotas individualizadas. Esto no sucede, por ejemplo, si probamos a hacerlo con aceite. Si ahora pensamos en la superficie del agua del mar o de una piscina, esa cohesión hace que insectos como los zapateros puedan caminar por encima, o que objetos que incluso tienen mayor densidad del agua puedan flotar. La cohesión entre las moléculas que quedan en la superficie es más fuerte que en el resto del volumen, ya que al no tener moléculas por encima, la fuerza de cohesión se reparte solo entre las moléculas que se tienen a los lados y por debajo. Se habla de tensión superficial del agua. Si nos tiramos en plancha a una piscina, podemos sentir perfectamente la tensión del agua. La cosa mejora si nos tiramos en bomba y aún mejor si nos tiramos de cabeza entrando con las manos juntas. ¿Y qué pasa si nos tiramos desde mucha altura? Pues el hecho de remover el agua va haciendo que se vayan rompiendo puentes de hidrógeno entre las moléculas, de esta manera su cohesión y por tanto también la tensión superficial. Y de esta manera el golpe contra el agua será menor. En los detergentes hay compuestos que reducen la tensión superficial del agua, ayudando a que ésta entre mejor en los tejidos y se limpien mejor. Adhesión a otras moléculas y capilaridad. La molécula de agua, como hemos visto, es polar, así que puede interactuar con otras moléculas que también son polares. Por ejemplo, en un tubo estrecho de vidrio, como es el caso de una pipeta o un tubo de ensayo, el agua no queda plana en la parte superior. En este caso, la fuerza de interacción con el vidrio es más fuerte que con las propias moléculas de agua. Estas fuerzas débiles se manifiestan también en un fenómeno conocido como capilaridad. Lo vemos, por ejemplo, si mojamos un terrón de azúcar en el café. El agua va subiendo por el azúcar en contra de gravedad y también arrastra al café. También este fenómeno explica en parte cómo el agua puede moverse desde las raíces de un árbol hasta las ramas a través de los vasos leñosos, de nuevo en contra de la gravedad. Ojo, no confundáis las palabras cohesión y adhesión. Hay cohesión, por ejemplo, entre los miembros de un grupo, que son todos iguales. Y podrían adherirse, respaldar, a una campaña de otro grupo diferente. El agua es un gran disolvente para muchos tipos de moléculas diferentes. Por ejemplo, los compuestos iónicos, como la sal, se ionizan, o sea, se separan en sus iones. Los cationes, como el sodio, con carga positiva, establecen interacciones con los oxígenos del agua, que tienen densidad de carga negativa.
Y de la misma forma, los aniones como el cloro, como el cloruro, con carga negativa, lo hacen con los hidrógenos, que tienen densidad de carga positiva. Los compuestos que tienen afinidad por el agua se llaman hidrófilos. Y los que no la tienen son hidrófobos. Dentro de nuestras células hay cloruro de sodio, que es la sal común, disuelta en el agua del citosol. Y también otras muchas sales de las que hablamos en el vídeo sales minerales. El agua también puede disolver moléculas no iónicas, pero que sean polares. Por ejemplo, los azúcares como la glucosa, que tienen grupos con carga negativa. Estos interactúan bien con los hidrógenos del agua, que ya sabéis que tienen densidad de carga positiva. En nuestras células y en el plasma sanguíneo, la glucosa es una molécula fundamental, ya que es como la gasolina que hace funcionar nuestro motor. Las moléculas polares son hidrófilas. Algunas moléculas son anfipáticas, que quiere decir que tienen algún grupo polar, por tanto hidrófilo, y otra parte apolar, por tanto hidrófoba. Este es el caso de la membrana plasmática que delimita todas nuestras células, que está formada principalmente por fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una cabeza con un grupo fosfato que es polar, de manera que casa bien con el agua. Estas moléculas forman una doble capa con los grupos fosfato dispuestos hacia el exterior de la célula, hacia la matriz extracelular, y también hacia el interior, citoplasma. El resto de la molécula, que es apolar y por tanto hidrófoba, queda hacia el interior de la membrana plasmática. ¿Y qué pasa con las moléculas apolares? ¿Cómo interactúan con el agua? Pues de ninguna manera, no pueden. Por ejemplo, las ceras. Así que la cera es un superimpermeabilizante, que se lo digan sino a los patos. También hay cera en el conducto auditivo externo, recubriendo la piel, recubriendo las hojas de los árboles, los frutos, etc. Siempre su papel es impermeabilizar. Otra característica importante del agua es que tiene un elevado calor específico. El calor específico, por definición, es la cantidad de energía que hay que dar a 1 gramo de agua para incrementar su temperatura 1 grado centígrado. Es elevado porque ya sabemos que sus moléculas tienden a interaccionar con las fuerzas de cohesión y a mantenerse unidas. Así que es como que hay que suministrar un extra de energía para hacerlas vibrar. Como consecuencia, al agua le cuesta calentarse y también enfriarse. Lo podemos comprobar si un día fresco de septiembre vamos a bañarnos al mar. El agua aún está caliente, pero si vamos un día soleado del mes de mayo, pues el agua aún está fría. Como nuestras células y nuestra sangre contienen agua, principalmente, esta actúa como un buen termorregulador. Además, el agua tiene una elevada conductividad térmica, por lo que el calor se distribuye bien y así es fácil mantener uniforme la temperatura del cuerpo. El agua sólida, o sea, el hielo, es menos denso que el agua líquida. En general, en una sustancia en estado sólido, la vibración de las moléculas es menor y las moléculas están más juntas que en el estado líquido. Esto hace que el estado sólido ocupe menos volumen, pero en el agua pasa una cosa curiosa. En estado sólido, la menor vibración de las moléculas favorece la formación de enlaces débiles. Así, cada molécula de agua puede establecer hasta 4 puentes de hidrógeno con otras. De manera que las moléculas se colocan más distanciadas. Por tanto, la densidad es menor que en el estado líquido. Eso es lo que explica que al meter una botella de agua en el congelador, al incrementar el volumen, salte el tapón. Esta característica hace que cuando se forma hielo, por ejemplo en un lago, se forme desde la superficie. Y es importante porque el agua inferior puede mantenerse en estado líquido y así mantenerse la vida. Bueno, pues espero que hayáis entendido bien la explicación. Si tenéis dudas, las dejáis en los comentarios. Hasta la próxima.